Bien. Bueno, en esto lo que va a pasar es que te van a dar espejos, o sea, espejos que son esféricos, y lo que van a hacer es poner un objeto delante de ese espejo para que se forme la imagen. Entonces, en estas lentes, o sea, se te va a formar la imagen, puede ser una imagen igual, puede ser una imagen agrandada, puede ser una imagen virtual. Entonces, para poder ver, o sea, cómo se está formando y cómo va a ser el tipo de imagen, vamos a utilizar unas fórmulas. Encuentro la fórmula. Bueno, entonces, nosotros vamos a tener la lente y lo que vamos a poner es un objeto delante de la lente. Este va a ser el objeto. Y esto se va a reflejar en el espejo y va a formar una imagen. Esa imagen que se forme, o sea, este objeto esto va a chocar la imagen, o sea, se va a reflejar en el espejo y va a formar esa imagen. Sí. Lo que nosotros vamos a tener que contar es, una cosa es la distancia focal, o sea, los datos que vamos a tener de estos ejercicios son la distancia focal, que la vamos a poner con una F. Después vamos a tener la distancia que hay al espejo, entre el objeto y el espejo. Entonces a esa la vamos a llamar X0, que es la distancia entre objeto y espejo. El tamaño del objeto, que lo vamos a llamar como I0, este es el tamaño del objeto. La distancia entre espejo e imagen, o sea que lo vamos a llamar XY, entonces esta es la distancia entre imagen y espejo. Y el tamaño de la imagen, que lo vamos a tomar como I1. Entonces estas cosas, por la ley de reflexión, nos forma una fórmula que nos dice que es la I1, que es el tamaño de la imagen, sobre I0, esto es igual a X1, que es la distancia entre la imagen y el espejo, sobre X0, que era la distancia entre el objeto y el espejo. O sea, este objeto se va a reflejar y se va a formar una imagen. Por ejemplo, se puede formar una imagen así, al revés, invertida. Entonces, nosotros tenemos la distancia entre el objeto y el espejo, o sea, esta distancia de acá, es lo que llamamos X0. La distancia entre imagen y espejo, porque la imagen en espejo puede formarse a la misma distancia o a diferente, es lo que llamo X1. El tamaño del objeto, o sea, cuánto mide este objeto de acá, es lo que llamo I0. Y el tamaño de la imagen es lo que vamos a llamar I1. Además de esta fórmula también tenemos la fórmula de aumento, donde para calcular el aumento, o sea, se mide como I1 sobre I0. Y también hay otra de las fórmulas que es la que se utiliza con la relación con la distancia focal, que va a ser 1 sobre la distancia focal es igual a 1 sobre X0 más 1 sobre X1. ¿Es siempre menos I1? Sí, va a ser menos adelante porque contrarresta con otras cosas. Entonces siempre sí, se le pone ese menos. Ah, bueno. Bien, y después... el radio de la curvatura es la distancia focal, o sea, esta distancia focal que tenemos acá
es el radio, o sea, es en realidad el radio a la mitad, o sea, la mitad del radio de la curvatura. O sea, es la mitad del radio, porque a veces nos van a hablar del radio de la curvatura de ese espejo. Entonces, lo que está hablando es de la distancia focal. Ahí. Bien, entonces, por ejemplo, bueno, vamos a agarrar el que te habían dado ahí. Y después de último ponemos algún otro ejemplo. Bueno, en este que te dieron, te dice que el radio de la curvatura de este espejo esférico es lo que van a querer averiguar. O sea que vamos a averiguar primero la distancia focal y con eso después me voy a averiguar el radio de esa curvatura. Y me dice que hay una imagen, o sea, la imagen de un objeto que está colocado a 40 centímetros. Entonces yo tengo el espejo acá, el objeto, la distancia entre el objeto y el espejo es de 40 centímetros. Y me dice que se forma, o sea, una imagen que es virtual de mayor tamaño y que se forma a 80 centímetros del espejo. Entonces la imagen se va a formar acá, un poco más lejos, o sea, a 80 centímetros del espejo. Entonces me pregunta, bueno, ¿cómo va a ser esa distancia focal? Entonces eso lo podríamos utilizar con la fórmula esta que yo te decía recién, que era 1 sobre f es igual a 1 sobre x0 más 1 sobre x1. O sea, en estas nosotros teníamos a x0 y a x1, que uno era la distancia del objeto y otro es la distancia de la imagen. Entonces va a ser 1 sobre f es igual a 1 sobre 40, que es la distancia entre el objeto y el espejo, más 1 sobre 80, que es la distancia entre la imagen. Entonces hago la suma de esto, un 40avos más un 80avos. 3 ochentavos. 3 ochentavos. Y como yo lo que necesito es f, y esto sería 3 ochentavos, lo que se hace es darlo vuelta, porque yo lo que quiero averiguar es f. Entonces va a ser 80 tercios, al revés. Que lo podemos pasar a decimales, que sería 26,6. Esa es la distancia focal. Y como lo que me está pidiendo es el radio, y yo sé que esa distancia focal es el radio dividido 2, entonces yo para averiguar el radio va a ser la distancia focal por 2. Por 2. Entonces va a ser 26,6 por 2, así que mide 53,3. Y ahí tenemos el radio de la curvatura de ese espejo. A ver, voy a ver si tenemos uno. Busco uno.
Ahí está, Guada. Ese para que pruebes para hacer. Bueno. La imagen sería XY. La distancia entre la imagen y el espejo, sí. Ok. Acá. Es XY es la distancia entre la imagen y el espejo, y la distancia entre objeto y espejo, XZ. Ya te paso el último. Nati, lo saqué con la fórmula de 1 sobre F. Sí. Igual. Sí, Me dio 45 medios. A ver, un espejo, sería un 15. Sí, 45 medios. Está bien, perfecto. Bien. Ahí te pongo. Dale. Este es, a ver, No grites. déjame esperar.
Bueno, este aparte tiene otras cosas, porque te dice que el objeto se coloca delante del espejo, o sea, nosotros tenemos el objeto acá, y la imagen aparece 40 centímetros, o sea, aparece a 40 centímetros de este, más cerca del espejo, o sea que la imagen se nos forma acá, delante de esto. O sea que yo Sí, sé que 40 centímetros, o sea, aparece a 40 centímetros de este, o sea que, no, o sea, yo no sé cuánto mide esto que sería X0, pero este pedacito que sería X1 sería X0 menos 40, porque este pedacito sería 40, este chiquitito acá. claro. Entonces, hay que ver si con eso lo podemos armar. Y después también lo que nos está diciendo es que es una imagen real, que es 4 veces más pequeña que el objeto. A ver, ¿qué le vamos a considerar entonces? Nosotros podemos sacar el aumento, viste que yo te había dado una fórmula que era con M, esta que es Sí, lo que te mide es el aumento. Entonces, el aumento sabemos que, o sea, el aumento lo que está dando es cuántas veces, o sea, en realidad, bueno, más que el aumento me está dando pues, el tamaño de la imagen y tamaño del objeto. Entonces, yo sé que la imagen, o sea, que el objeto es 4 veces más, que la imagen es 4 veces más que el objeto. que el O sea, objeto. claro, me dice que se trata de una imagen real y que es 4 veces más pequeña que el objeto. O sea que acá lo plantean de otra forma, porque es 4 veces más pequeña que el objeto. Entonces, la imagen, sí, sería 4 veces el objeto. A ver si lo estoy planteando bien yo. Ellos lo plantean como al revés acá. O sea, le ponen como que este X0 es 4 veces Y1, Ah, con la relación esa. Así que, a ver, vamos a plantearlo con eso. Entonces, eh, ahora con esto podríamos plantear la primera fórmula que habíamos agarrado, o sea, la primera fórmula que yo te he dado, esta de acá, donde me dice que sí. Y1 sobre Y0 es igual a X1 sobre X0. Entonces, bueno, vamos a ir armándola. Y1 sobre Y0 es igual a X1 sobre X0. Y por otro lado estoy diciendo que Y0 es 4 veces Y1. Entonces, vamos a ver si esto lo podemos meter adentro del otro. O sea, esta igualdad que tenemos de I0, puedo meter acá menos 4 I1. O sea, me va a quedar que I1 sobre, y acá donde está este I0 va a ser menos 4 veces I1. Y esto es igual a X1 sobre X0. Con lo cual estos se van a ir, o sea, yo me saco de encima algo, entonces me queda que menos un cuarto es igual a X1 sobre X0, o lo mismo que puedo pasar este para allá multiplicando y me va a quedar, si podemos hacer menos un cuarto por X0 es igual a X1. O pasar esto para allá dividiendo, va a ser lo mismo que 4 veces, o sea, de esto me puede quedar que X0 es igual a menos 4 veces X1. X1. Claro. Entonces, por otro lado, nosotros sabemos que teníamos la distancia, o sea, habíamos dicho que eh, nosotros teníamos X0 y que X1 sería X0 menos 40. X1 era X0 menos 40. Entonces podríamos reemplazar eso acá adentro. Entonces me va a quedar que X0 es igual a menos 4 por X0 menos 40. Con lo cual esto me va a quedar que es menos 4 X1.
Sí, pero no me conviene meterlo ahí. A ver. El problema es que no tiene casi valores, pero uno puede agregarle, o sea, reemplazarle algo. Sí, porque si Los no me 40 queda... centímetros eran de X1. Claro, los 40 centímetros era porque cuando, o sea, la imagen se me formaba, nosotros teníamos el espejo, el objeto acá y me decía que la imagen se formaba acá, 40 Sí. centímetros más cerca del espejo. Entonces yo lo que digo es, bueno, este es X0, la distancia hasta el espejo. Y esto es X1. Entonces, si hago X0 menos X1, me da 40. O lo mismo, podía decir que X1 más 40 me daba X0. Me da igual. Claro. O sea, la resta entre ellos dos, eso me da 40. Entonces, nosotros ahora de acá pudimos despejar esto del X0, que me dice que X0 es 4 veces X1. Y pasa que si paso ese 40, voy a hacer más lío. Veces X1. Bueno, X1 sería esto. X0, digo, es esto. Claro, ellos lo que ponen es, como X0 es esto, entonces lo reemplazan acá. Ponen que menos 4 de X1 menos X1 da 40. Entonces vos acá podés juntar menos 4 menos 1 serían menos 5X1 igual a 40. Entonces ese X1 sería 40 dividido en menos 5. Entonces uno se puede sacar cuánto vale X1, o sea, podemos despejar eso. Una forma por ahí más fácil de hacerlo es ponerle, o sea, inventarle un valor por lo menos, y después, o sea, nos van a quedar las demás. Para no marearnos tanto con esto, o sea, pues si no invento un valor, empiezo con las letras y no creo que te tomen una cosa así. Esto es porque son muchos más complicados. Entonces, yo le pondría un valor. O sea, ya que no nos dijeron mucho, o sea, solamente que el objeto se colocaba delante del espejo, que la imagen se formaba 40 centímetros más cerca del espejo. Me dice que la imagen es real y más o 4 veces más pequeña que el objeto. Entonces, el valor de la imagen, o sea, lo que mide la imagen, el tamaño del objeto y el tamaño de la imagen me dice que es 4 veces más pequeña. O sea que podríamos ponerle a esto 4 y a este el tamaño del objeto, no, al revés, 1 a este y 4 a este. Entonces, y 1, ahí 1, le voy a poner 1 y ahí 0, 4, Voy a que poner ese era el 4. tamaño del objeto. Después, bueno, con las distancias, eso sí, el objeto, o sea, esta es la distancia, sería X1, perdón, X0, que es el objeto, y la imagen está acá, o sea, este sería X1. Y sé que entre medio de ellas hay 40. Entonces, sí sé que X0 menos X1 me da 40. Entonces, bueno, acá puedo plantear que 1 sobre 4 es igual a X1 sobre X0. Y acá podría despejar alguna de las dos, o puedo despejarla directamente desde acá, pasando este X0 para allá. Entonces yo decía, bueno, X1 va a ser menos un cuarto de X0. Y si X1 es esto, lo reemplazo acá adentro. Entonces uso esa forma y voy a decir que X0 menos X1, que es menos un cuarto de X0, todo es igual a 40. Entonces acá tengo 1 menos menos un cuarto, o sea que es 1 más un cuarto. Me da 5 cuartos. De X0 es igual a 40. Entonces despejo el X0 pasando el 5 cuartos para allá. Así que hacemos 40 dividido los 5 cuartos. Entonces me queda que X0 es 32. Ahí. Igual me da como mal. Que no sé por qué.
Para mí este tiene que quedar con signo positivo y que quede uno menos. Un cuarto, porque 3/4. Igual me sigue dando 40 por 5/4. Vamos, por ahí lo pusemos yo. 50, está bien. Sí, no. Acá es 50. Porque me tiene que quedar mayor a 40, si no, algo puse mal. Ah. Tenía que ser más largo, porque si no, si este está a 40 para allá y este me daba 32 todo, es como que no, me quedaba la imagen del otro lado. Se me pasaba. No, ahora sí, 50. Entonces, a 40 centímetros, o sea que esto mide 10 centímetros. Y ahí tenemos eso. Y si necesito sacar la distancia focal o alguna de las otras cosas, ya ahí ya las puedo calcular. Ya tengo, o sea, los datos de las imágenes. O sea, x0 es 50, x1 es 10. Y ahí ya después con eso sí podemos calcular las demás cosas. Bien. Bueno. Después abajo de todo también te da otro. El último, el 6, que te dice es un sistema, pero está formado por dos lentes. La primera es convergente y la segunda también es convergente. Separadas por 45 centímetros. Y un objeto dice que se coloca 30 centímetros a la izquierda de la primera. Y se obtener la imagen final gráfica y analíticamente. O sea, acá nos van a meter dos lentes. O sea, voy a tener dos lentes. O sea, una lente y otra. Separadas 45 centímetros. O sea, entre ellas hay 45 centímetros. Y el objeto se coloca 30 centímetros a la izquierda de la primera. O sea que acá tengo el objeto. Y esto va a ser 30 centímetros. Entonces me dice obtener la imagen final, gráfica y demás. Bueno, primero voy a sacar la imagen con ella. O sea, el objeto tiene, está con una distancia, o sea, de 30 centímetros, o sea, esto sería el x0, serían los 30 centímetros. Voy a formar la imagen y esa imagen es la que después se reflejará en el otro y armará con el otro. Me pasa que tampoco nos están dando, porque lo único que nos dan son que son convergentes las dos. Estas las vamos a tener que adosar. Estas lentes, bueno, primero vamos a ver esto de las lentes para empezar. Dale. La diferencia entre lo que son las lentes convergentes y divergentes, pues viste que te dice que son convergentes o divergentes. Las lentes se dividen en dos grupos, o sea, hay lentes que son convergentes y otras divergentes. Las convergentes funcionan como si fuera como un embudo. Se juntan todos los rayos que las van a atravesar. Y las divergentes, en cambio, los separan. Entonces, cuando nosotros tenemos una lente convergente, como que junta todos los rayos, y si agarramos una divergente, es como que los va a expandir a todos. Bueno, las fórmulas que se utilizan siguen siendo las mismas, en eso no va a cambiar. O sea, por ejemplo, una que sean divergentes, o sea, lentes que sean divergentes son las que son bicóncavas, o sea, que hacen de este estilo. Las que son así, pero tienen acá, o que son igual que estas, pero se llaman menisco cóncavas, que son como bien pronunciaditas. Y después tenemos las convergentes, que en las convergentes tenemos las que son así, que se llaman biconvexas, las que son así, y las que son de este estilo.
sea, hay biconvexa, plano convexa, menisco convexa. Igual eso no es necesario que te sepas los nombres, pero bueno, saber cómo, o sea, por qué son divergentes, como que están, ves que tienen la curvatura, como que Claro, entra, y las otras, las convergentes, no. Eh, bueno, siempre pasan por un foco, o sea, un punto, los rayos que vengan de esa imagen. Eh, y desde, o sea, la distancia entre el centro de la lente y el foco, que es a donde, o sea, donde van a llegar los rayos, eso es a lo que se lo llama distancia focal. Entonces, si yo tengo la lente, o sea, vienen todos los rayos de la luz que van a incidir sobre una lente y esos rayos pasan, por ejemplo, ahí. Este es el punto F y de acá, bueno, en este caso se van a abrir. Y desde la lente hasta ese punto F es lo que llamo distancia focal. O sea, la distancia entre el centro de la lente y el foco es la distancia focal. O sea, esto es distancia focal. Bueno, y a veces pasa al revés. Pasa como que en vez de que la distancia focal esté después de la lente, chocan sobre la lente y la distancia focal se forma antes. Entonces vos, por ejemplo, en una lente divergente, o sea, nosotros vamos a tener los rayos que inciden acá y esto es como que vuelve y la distancia focal, o sea, el foco lo va a tener de este lado. Y de ahí salen todos los rayos. Entonces va a estar antes, se llama reversibilidad de los caminos ópticos. Eh, a ver, esto no. Bueno, lo mismo en la distancia entre la lente y ese F, o sea, donde van a pasar los rayos, es a lo que llamamos distancia focal. Bueno, esto no. Estos son lentes convexos y cóncavas tampoco. Bueno, y ahora vamos a hablar de esto de, o sea, cuando se adosan las lentes. O sea, estas lentes que se llaman lentes delgadas, o sea, pueden actuar en conjunto, se pueden adosar una con la otra. Si la distancia entre ambas es muy pequeñita, se comportan como si hubiese una sola lente. Y la distancia focal se la puede sacar, o sea, si se conoce la distancia focal de las lentes que se van a juntar. Pero bueno, tiene que ser muy chiquita la distancia entre las dos. Entonces es como si tuvieras una sola lente. Yo no sé si igual si esto... A ver, porque quiero ver si esto... Bueno, acá me dan una fórmula, pero no quiero... Porque hay que ver si esto lo hizo adosándolo o calculó solamente uno. Sí, acá lo que vamos a poner, o sea, para calcular la distancia focal, para calcular el 1 sobre F, si son las lentes delgadas,
lo que se hace es poner 1 sobre F1, que sería la distancia focal de una lente, sobre Sí. 1 sobre F2. O sea, siempre que nosotros tengamos dos lentes, o sea, con distancias focales diferentes, cada una de las distancias focales de cada una vas a ponerlo acá, y eso voy a poder sumarlo y sacar cuál es la distancia focal total. Entonces, nosotros en este que te dan a vos acá, cada una de ellas tiene distintas distancias focales. O sea, me dicen que está formada por dos lentes, bueno, una de una distancia focal 10 y otra, la segunda, o sea, con 40 de distancia focal. Y están separadas por 45 centímetros. Bueno, me dice que o sea, el objeto se coloca 30 centímetros para acá y que obtenga la imagen. Entonces, primero calculate esto. Calculate la distancia focal que tienen las lentes, las dos adosadas. Y después sacamos lo otro. Calculate esto primero, con la distancia focal de cada uno. Bien. Entonces sería 8. ¿O lo hice mal? Vamos, 1 sobre 10, o sea, un décimo. Y la otra que es la que era 1 sobre 30. Sí, 8. Esa va a ser la distancia focal que tenemos. Y Sí. entonces después, o sea, tenemos la distancia del objeto, tenemos la distancia focal. O sea, ahora es como si uno lo tomaría como si fuera una sola, o sea, una sola lente. Entonces lo que nos estaban pidiendo que calculemos que era cómo iba a ser la imagen. Entonces ahí vas a poder sacar con la fórmula que teníamos antes, o sea, de 1 sobre F es igual a 1 sobre X0 más 1 sobre X1. O sea, tenemos la distancia entre el espejo y el objeto, que es de 30 centímetros, podés sacar la distancia de la imagen. Ok. Me da 120 onceavos. Está bien. Sí, más o menos está 10,9. Está bien. Sí, 10,9. Perfecto. Bien. Bueno, entonces ahí sacamos cómo es la imagen. Después, yo ahora te voy a pasar como un cuadrito que te dice, depende del signo y depende de las cosas, y te va a dar si la imagen es virtual, si es real, si está invertida, está derecha y demás. Eso ahora te voy a Ok. pasar un cuadrito. Bien. Y ahora, por otro lado, te dan los rayos, o sea, unos rayos que inciden, dice, sobre la cara de un prisma de n2,2 con un ángulo de 60 y trazar el camino del rayo para la luz. Estos van a ser rayos, o sea, nosotros vamos a tener dos medios donde voy a separar, donde yo voy a hacer incidir un rayo. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos, o sea, incidir un rayo de luz acá con un cierto ángulo, lo que va a hacer acá es, va a pasar acá, pero con otro ángulo diferente, porque está pasando de un medio
a otro. O sea, los medios son diferentes. Ponerle que esto fuera aire y que esto fuera agua. O sea, el ángulo con el que va a pasar abajo va a ser diferente. Entonces yo le pongo Sí, acá a poner un ángulo, no sé, de 40. Acá ponerle que va a venir con un ángulo de 23. Y eso va a depender de el n, o sea, que es el coeficiente que va a tener cada medio donde está pasando, sea vidrio, sea aire, agua, hierro, depende del medio por donde esté pasando. Entonces esto se basa en la ley de Snell, o sea, esto lo que me va a decir es que el n de este medio por el seno del ángulo es igual al n del medio de abajo, el segundo medio, por el seno del ángulo 2. O sea, esto sería ángulo 1 y ángulo 2. Entonces nosotros con esa ley de Snell podemos averiguar cómo va a ser ese rayo, cómo va a ser la salida de ese rayo cuando pasa de un medio a otro. Entonces en este nos dice que un rayo de luz incide sobre un prisma que tiene un n de 2,2 con ángulo de 60 y que tracemos el camino del rayo de luz para un ángulo de 40 y calcular la desviación del rayo de luz. Entonces, vamos a tener que calcularle yo estimo que te dice un rayo de luz incide sobre la cara de un prisma. O sea, de que está pasando de aire sí, a vidrio, que es el prisma. Y este es el que tiene el n de 2,2. Y te dice que con un ángulo de 60. O sea que este angulito de acá es de 60. Y lo que tenemos que ver es cómo nos queda este ángulo acá. ¿De cuánto va a ser? El n del aire, creo que es 1. Ahora igual te lo busco. Y calcularle cuánto va a ser el ángulo del otro lado. Sí, el del aire es 1, es 1,00. Así que el n este es 1. Entonces nosotros vamos a tener que 1 por el seno de 60 es igual a 2,2 por el seno del ángulo 2. Entonces hacemos seno de 60 por 1, todo esto queda 0,86. Paso el 2,2 dividiendo. 0,86 dividido 2,2 me queda 0,39. Así que el sí. seno pasa como el arco seno de 0,39. Esto hacemos shift del seno de 0,39. Me queda que este ángulo es de 23,18. Y ahí tenemos lo que va a medir este ángulo de incidencia que está refractando. Y ahora me dice que, bueno, nos dice también para trazar el camino del rayo de luz para un ángulo de 40 y calcular la desviación. Así que hace lo mismo ahora, pero para un ángulo de 40 grados, en vez de para uno de 60. Prueba de hacer Nati, esto. ¿cómo hiciste para sacar el ángulo? Haces esto del arco seno es en la calculadora shift, seno Sí. y el número 0,39. Ah, ya entendí. Entonces ahora hago... O sea, con un ángulo, en vez de con 60, con un ángulo de 40. Con el de 40. Sí. Ok.
16,9, Nati. Está bien, sí. Bien. Bueno. Con estos cambios. Sí. Acá quedó uno. Probá de hacer el 4B, que es sobre los espejos, que yo hice el 4A, pero va a hacer ahora el B. ¿Qué quiere saber? O sea, es en el mismo espejo anterior, quiere saber dónde se forma, cómo será la imagen. Si el objeto nos dice que tiene 5 centímetros de altura y se coloca a 120 centímetros. ¿Puedo usar los mismos que tenía? Sí, ¿De X1 y X0? ¿O sí. no? Es de 10 y 50 sería, ¿no? A ver, espera, ¿O me hay fui al otro? algo que cambia. Bueno, esto nos habla de 40 centímetros. 60 grados. Bueno, ahora se forma la imagen en el espejo anterior, o sea, la distancia focal sí, porque es el mismo espejo. Lo que sí ahora lo que me dan es la altura del objeto, que me dicen que es de 5 de altura y que está a 120. O sea, la distancia x0 ahora va a ser 120. O sea, me da la distancia focal, la altura del objeto, Sí. ya me dio la distancia focal, pero no sé si lo vamos a poder usar mucho. Tengo x0, o sea, tengo esto, que me dicen que es 5 centímetros. Este tenemos, que me dicen ahora que es 120 centímetros.
Colocó 40 centímetros. Claro, no puedo usar los de arriba, más que el radio de la curvatura, o sea, la distancia focal, otra cosa no, porque el otro lo colocaba a 40 centímetros y me decía que se formaba la imagen a 80 centímetros del espejo. Ahora lo que quiere averiguar es dónde se va a formar la imagen, o sea, quiere saber esto, el X1, y uno que es el tamaño de la imagen, tampoco me lo dio. Por atrás, 120. Sí, lo que podrías hacer, bueno, teniendo la distancia focal y ahora teniendo el X. Ah, puedo sacar, sí. El X1. Y1. Claro, el I1. El X1, perdón. Y después, bueno, ya el X1 sería la distancia, o sea, donde la distancia entre la imagen y el espejo. ¿Y F qué número era, Nati? Porque no sé si lo pregunté. La distancia focal me dice que el radio de la curvatura del espejo. Ah, lo habíamos averiguado la de arriba, tenés razón, en la primera, así que ese valor nos tiene que servir. Al ser el mismo espejo, se supone que tiene un. Este era. 40, 53,3. 53,3. $0,010 me dio. Está bien. Sí. Bien, genial. Bueno, con esto creo que más o menos tenemos todo. Te voy a igual armar ejercicios sobre lo último. Te voy a buscar. Lo que pasa que en la página donde yo siempre me fijo son más avanzados, son de facultad. Y tampoco te quiero matar con eso, con todos los, con letras y todas esas cosas, porque te vas a volver loco. Así que Claro. te preparo un par de ejercicios y te los mando. Bueno, dale. Dale, genial, Guada. Bueno, y después decirme cuando querés otra vez. Ay. El jueves. Dale, no hay problema. ¿A qué hora? A esta hora.